Hablando el otro día con un amigo, en medio de una discusión más o menos acalorada, alguno de los dos soltó la siguiente frase: ¿qué distinto sería el mundo si los políticos leyeran literatura? Esto suele tomarse como una expresión de idealismo o de inocencia, ingenuidad, pero yo decidí examinar un poco de cerca esta idea. ¿Qué relación hay entre la filosofía política, digamos, el comportamiento de los pueblos en democracia y eso que llamamos literatura? Y lo primero que me vino a la mente fue un pasaje de los Testamentos Traicionados, el libro de ensayos de Milan Kundera, en el que él explora la idea de cómo la sociedad europea se sintió en determinado momento, o se siente todavía, la inventora de los derechos humanos. Y dice Kundera que eso puede ser verdad, pero que para que la sociedad europea inventara los derechos humanos, antes tenía que reconocer al individuo, antes tenía que crear eso que llamamos individuo, un ser que tiene derechos inalienables y que cuenta con cierta integridad protegida por nuestra mentalidad. Eh, y para que ese individuo pudiera existir, dice Kundera, era absolutamente necesario que primero naciera eso que llamamos novela. Es con Don Quijote, con la novela del siglo XVII y del siglo XVIII, que nace a partir de Don Quijote, quizás, que empezamos a entender la noción de individuo de una manera que antes no existía. Empezamos a respetarlo, empezamos a convivir con la idea de tolerancia, con la idea de que existe un valor intrínseco en el respeto del otro, en el respeto de las diferencias, y que un mundo con diferencias, con diversidad, es mucho más deseable que un mundo donde el impulso sea homogeneizar, que todos seamos iguales, que todos pensemos iguales, que todos creamos en los mismos dioses. Hay un concepto que trae el filósofo norteamericano Richard Rorty que me parece profundamente útil para entender esto, que es el del vocabulario final. Richard Rorty dice que todos los seres humanos cargamos con nosotros una serie de palabras, es lo que él llama el vocabulario final, que nos definen. Las palabras que usamos para explicar nuestros odios, nuestros amores, nuestras antipatías, nuestras simpatías, en general, nuestra posición en el mundo y las ideas que defendemos con las cuales organizamos nuestra existencia. Para mí, ese vocabulario final se enriquece con la literatura. La literatura enriquece más bien ese vocabulario final, nos permite tener más palabras con las cuales defender nuestras ideas, pero también más palabras con las cuales entender el vocabulario final del otro. Esto opera en una especie de contraposición radical con el mundo político, porque finalmente el trabajo de la política es justamente el opuesto, por lo menos como es practicada en la escena pública, es simplificar el vocabulario de la gente, simplificar las ideas, simplificar los mensajes, eliminando todos los grises y más bien favoreciendo la división del mundo en blancos y negros. Ahí es un momento también en que la literatura tendría mucho que aportar al discurso político, y en la medida en que se pierde la sutileza, los matices del debate público, creo que somos más pobres como democracia, como democracias. Isaiah Berlin, el filósofo, uno de los grandes filósofos liberales del siglo XX, hablaba, cuando recordaba sus inicios como lector, hablaba no de filósofos, sino de novelistas, y en particular de los novelistas rusos. Describía cómo el descubrimiento de Tolstoy y de Dostoyevsky fue esencial para él, no porque estos novelistas describieran un determinado momento histórico que le interesaba, sino porque hacían preguntas morales. Hacían preguntas morales, quiere decir, exploraban
la idea de por qué hay oprimidos y opresores en una sociedad, por qué nos engañamos, por qué hacemos daño, por qué vivimos vidas infelices. Son preguntas morales que la literatura ha intentado responder con especial intensidad desde yo creo la tragedia griega, y que definen en alguna medida lo que uno pensaría que es la tarea de la vida política, la tarea del liderazgo político, que es explorar esas mismas preguntas morales con el objetivo de reducir el sufrimiento. Para mí, una de las grandes misiones de las ideas políticas como disciplina, y también una de las grandes misiones de la política como profesión, debería ser reducir el sufrimiento en nuestras sociedades. Eso es algo que también los políticos podrían aprender si leyeran más novelas.